Hola, soy Julio Ramón y esto es Entrando a la Zona de Confort. Siempre nos han dicho que tenemos que salir de la zona de confort, pero fue entrando a mi zona de confort donde conseguí las herramientas para perder 50 kilos y hoy poder hacer este podcast. Mi nombre es Julio Ramón Pérez y estuve obeso por más de 20 años. De hecho, una vez llegué a pesar casi 150 kilos. Pero el punto principal de este podcast no es el peso que he perdido, sino todo lo que aprendí mientras lo perdía. Y de las cosas más importantes que me quedaron de todo este proceso es que para ser más saludable no tienes que forzarte ni sufrir. De hecho, durante años viví entre dietas extremas y ejercicios extenuantes y el resultado fue mucha frustración, rabia, atracones de comida y solo cuando comencé a disfrutar del camino fue que vi el verdadero cambio en mi vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu zona de confort? Este episodio está patrocinado por tu interminable lista de fracasos en tus intentos de bajar de peso. Yo realmente no tengo una idea de cuántas veces volví a salirme de la dieta y engordar. Deben haber sido cientos de lunes. Mejor dicho, siguen siendo cientos de lunes, porque este es un camino que no ha terminado para mí. Uno sigue luchando con sus remordimientos. Yo tengo que seguir trabajando mis emociones. Pero es que cuando veo una pizza doble con pepperoni, maíz y un poquito de picante, jamás podré decirle que no. Ustedes pueden creer que hay gente que no le gusta la pizza con pepperoni y maíz. Bueno, de hecho, en Costa Rica, cuando yo vivía en Costa Rica, cada vez que yo decía que quería comerme una pizza con pepperoni y maíz o elote, se reían de mí, porque ya no lo comen. De hecho, yo llamaba a la pizzería y les decía, por favor, no tiene maíz, y se reían, se burlaban de mí. Tan sabroso que es eso, tan sabroso que es esa combinación de carbohidratos, que es ese pan de la pizza, con esa grasa, que es ese queso por encima, el pepperoni, que es más grasa todavía. El picante, a mí me gusta es colocarle al salsa de búfalo o algo así, pero es que en definitiva, los carbohidratos y las grasas son una combinación celestial. ¿Y por qué les hablo de esa combinación de carbohidratos y grasas? Porque en el episodio pasado hablé acerca de eso. Y si hay algo que nuestro cerebro disfruta, es esa combinación de carbohidratos, porque eso va a generar esa glucosa que el cerebro necesita para comer, y la grasa, porque el cuerpo cuando ve esa cantidad de grasa dice, vamos a guardar todo esto porque no sabemos cuándo vamos a volver a comer. Recuerden que nuestro cuerpo siempre está en una alerta constante. Y cuando nosotros unimos eso, pues evidentemente vamos a liberar más insulina porque nos comemos ese carbohidrato y la grasa que está ahí, la insulina lo que va a hacer es meterla dentro de las células y guardarla como grasa. El tema es que como nuestro cuerpo tenía que subsistir y tenía que comer, lo que generó durante el tiempo el cerebro y nuestro organismo fueron mecanismos de que te sientas bien o de motivarte a que puedas disfrutar esa comida. O sea, nadie le puede decir que no a una combinación de un carbohidrato con una grasa. Eso ustedes pónganlo, puede ser la pizza con pepperoni, puede ser un croissant de esos que hacen con helado italiano, que son una delicia, puede ser un pan de Nutella y usted pare de contar. Pero eso es algo que está dentro de nosotros y a nosotros nos gusta y eso es algo con lo que no podemos estar peleándonos todo el tiempo. Tenemos que aprender a disfrutar de esas cosas, pero también tenemos que aprender a disfrutar de otras cosas o de ponerle sabor a las comidas más saludables, por ponerles un nombre. En el episodio pasado hablamos de esas dietas locas y de esas cosas que nos han llevado a comportarnos como religiosos. En este episodio yo no les voy a hablar de cuál es la dieta correcta. Yo les voy a hablar de lo que me funcionó a mí y de lo que yo creo que es el camino que tenemos que seguir o las herramientas que tenemos que seguir para ser más saludables. No todo te tiene que funcionar y eso es importantísimo. Yo no les estoy imponiendo nada. Muchas veces tengo amigos que cuando se enteran de cómo bajé de peso, que ustedes se enterarán el día de hoy si no se han leído el libro, me dicen, y entonces si hago esto y lo hago igual que tú, bueno, no tienes que hacerlo igual que yo. Tienes que hacerlo como a ti te gusta y como a ti te funcione. Pero sin duda alguna, yo creo que estas cosas que les voy a comunicar más adelante les van a servir para muchísimas cosas. Y lo primero que siempre tenemos que tener presente es
que la insulina juega un rol fundamental en ese tema del sobrepeso o del aumento de peso. ¿Por qué? Porque si comemos carbohidratos, liberamos insulina, y si liberamos insulina y tenemos una grasa importante combinada en esa comida, eso va a hacer que engordemos. Y esas son las cosas que tenemos que equilibrar y con las cosas que nos van a servir para bajar esos niveles de insulina y que esa insulina no se libere tanto tiempo y nos haga engordar. Al final del día lo que queremos es, como dice este podcast, entrar a la zona de confort y aprender a disfrutar, como les he comentado también previamente, todo tipo de comida. Y que no solamente sean los carbohidratos muy refinados con las grasas los que disfrutemos, sino que podamos disfrutar una ensalada bien hecha, una comida de proteína también bien hecha, con algún carbohidrato, pero que no liberemos tanta insulina. ¡Hola! Ya sonó la campana del poder, la campana de la activación. Y te lo dice tu amigo y motivador de confianza, Julius, no fat, no carb, no food, fitness. Porque el gordo no nace, se hace comiéndote esa pizza con pepperoni sin mover ese cuerpo. Levántate que ya sonó esa campana y no quiero que te detengas más. ¡Vámonos! Hacer dieta es muy difícil y por eso yo entiendo hasta cierto punto el tema de la cultura de las dietas o el odio de la cultura de las dietas. El tema es que la cultura de las dietas no es un modelo social y no es lo que nos ha modelado y así es como se quiere vender. Que la cultura de las dietas nos ha destruido. No es la cultura de las dietas, es un grupo de factores dentro de los que están los medios de comunicación, las redes sociales, muchos de los movimientos de moda, la industria del fashion, la industria de la estandarización de ropa, porque eso hizo que unas personas se llamen S, otras se llamen M, otras XL, y son un grupo de cosas que hacen que, bueno, dentro de las dietas, la industria del adelgazamiento, con todas esas pócimas, cremas, ungüentos que te van a hacer sacar de la tristeza, ese tema de que tienes que hacer esto porque vas a ser feliz y flaco, es un montón de cosas y no solamente son las dietas. Y a veces siento que solamente dejamos a las dietas metidas ahí y no nos quitamos todas las cosas de la superficialidad, de los cuadritos del abdomen y de que tienes que ser blanco y bello o tienes que ser flaquito y hermoso. O sea, las dietas tampoco es que son tan malas, porque al final del día también nosotros tenemos formas de lidiar con este tema de la obesidad, que es un tema completamente nuevo porque hace años no existía. Hay un libro llamado La Hemodieta que habla de muchos temas relacionados a las emociones, pero para explicar por qué yo creo que las dietas pueden ser buenas, hay dos tipos de caracteres que ellos mencionan en ese libro, los autores, que son caracteres que, según ellos, según sus investigaciones, todos tenemos o todos nos movemos más hacia un lado o hacia el otro, pero más o menos estamos en ese rango de comportamiento frente a las dietas. Hay personas que son los llamados apolíneos. La persona apolínea se define por tener rasgos de equilibrio y serenidad. Al apolíneo, por ejemplo, no le gustan los excesos y sabe que cuando comete un exceso debe pagarlo caro. Es decir, se tiene que castigar el doble para redimir ese pecado. Este es el modelo basado en un modelo de virtudes anímicas y corporales expresadas por el dios Apolo de la mitología griega. La persona de carácter apolíneo se siente a gusto con las prohibiciones, le gusta mantenerse bajo control e incluso le gusta que un profesional le lleve el seguimiento de todo lo que hace y seguramente seguirá esas instrucciones al pie de la letra. Hay personas que les gusta eso y eso es importantísimo que lo tengamos presente para dejar de estigmatizar la cultura de las dietas, porque sí, hay personas que son muy estructuradas para todo, incluyendo para el tema de las dietas, y eso es algo que no debemos perder de vista. Digamos que esas personas apolíneas son las cabeza cuadradas, y eso está perfectamente bien. Y están los otros que son los dionisíacos, que Dionisio era el dios griego de la fertilidad y el vino, y entonces estaba caracterizado por el ímpetu, el arrebato, y a diferencia de una persona apolínea que es cuadrada y que es estructurada, el dionisíaco puede descontrolarse porque para él negarse los placeres de la vida es algo que no debe ocurrir. Yo soy dionisíaco, por eso es que yo digo entrégate y disfrútalo. A ese dionisíaco no le va a gustar meterse en un gimnasio, pero cuando le dicen dale para abajo es el primero que llega al piso y sube y puede estar 4 horas dándole ahí, dale maraca, maraca, maraca.
Así soy yo y así somos muchos en la vida. Y yo creo que es importante que cuando nosotros nos aproximemos a las dietas, veamos qué es lo que más nos gusta. A mí no me gustan los regímenes estrictos. Hay personas que los necesitan. Pero aunque a mí no me gustan los regímenes estrictos, sí yo necesito una guía para saber cómo moverme con el tema de las dietas. Y eso fue lo que me sirvió a mí para bajar de peso. Entonces, nosotros nos movemos entre esos dos mundos. Y creo que es importante que lo dimensionemos para que sepamos qué es lo que nosotros queremos cuando vamos a entrar en un camino más saludable. ¿Queremos ser estrictos porque esa es la forma en que nosotros estamos formados o queremos ser un poco más libres? Y eso está bien. Lo que sí es importante es que entremos en un camino de equilibrio y de salud y de aprender a ser diversos con todos los tipos de comida. Miren, yo no pretendo aquí venderles ninguna religión. Lo que yo sí puedo decirles es que yo este tema lo he leído a profundidad, lo he estudiado muchísimo y tengo mis propias conclusiones al respecto y es lo que les voy a compartir. Si usted termina este capítulo diciendo es que Julio dice que lo que hay que hacer es esto, yo le voy a decir, bueno, eso es lo que yo creo que hay que hacer. Si tú tienes tu forma particular de hacerlo, te la respeto, pero yo siento que tengo evidencia científica que he podido investigar que me hacen pensar o creer que hasta cierto punto tengo razón porque aquí no hay palabra definitiva. La ciencia de la medicina es una ciencia inexacta. Hace 200 años las personas pensaban que los alimentos de aire o los alimentos de fuego eran los que nos iban a alimentar. Ahora se piensa completamente diferente acerca de muchísimas cosas relacionadas con la ciencia. Entonces, sí es importante que dimensionemos eso al momento de entrar o de hablar de temas específicos de dieta, porque eso es lo que voy a hacer. Hoy les voy a hablar, digamos, como de mi religión. Y nada más lo que les voy a pedir es que tomen lo que les sirve y lo que no les sirve, ¿qué van a hacer? No lo tomen, ¿viste? No es tan difícil. Entonces, ¿qué es lo que dispara que engordemos? La combinación de carbohidratos refinados junto con grasas saturadas. Eso es lo que más puede generarnos engordar. Evidentemente, si nosotros nos ponemos a ver la mayor evidencia científica que existe acerca de eso, está en el tema de la entrada y salida de calorías. Eso es lo principal que le va a decir un nutricionista o un instructor de gimnasio. Es que somos un calorímetro, entonces hay que diferenciar lo que entra versus lo que sale. Y bien es cierto, eso es verdad, entran calorías y salen calorías, nuestro cuerpo no es una máquina, un calorímetro para solamente medirnos por calorías. Lo que también tenemos que entender es la biología de nuestro cuerpo y cómo eso funciona dentro de nosotros. El doctor Martins, el doctor José Martins, creador del método con su apellido, método Martins, es de los médicos que yo más respeto porque es uno de los que más habla acerca de cómo combinar alimentos para bajar de peso y no de prohibirlos. Porque muchas veces estas dietas de calorías lo que terminan es restringiéndonos o prohibirnos alimentos. Y si hay algo que yo no creo es en esas dietas o en esos expertos que dicen esto no. La palabra no o la prohibición lo que hace es que deseemos las cosas con mayor ahínco. Estoy profundo hoy. Pero es importante, por eso, como dice el doctor Martins, que equilibremos las cosas que nosotros comemos. Si nosotros vamos a comer una comida con mucha grasa, evitemos colocar carbohidratos muy refinados. Y si vamos a comer muchos carbohidratos, evitemos colocarle mucha grasa. El tema es que cuando nosotros nos comemos ese pan con Nutella, ahí hay grasa y hay carbohidratos. Entonces, esas son las cosas que nos van a hacer engordar más. ¿De dónde nace esta combinación? ¿De dónde nace todo esto? Nace de entender el índice glicémico de los alimentos. Ustedes me pueden decir, sí, bueno, pero es que yo no había escuchado nunca de eso. Sí, bueno, es verdad. Esto es un tema que ha venido creciendo, el tema relacionado a la glicemia de los alimentos y al papel de la insulina en el sobrepeso es un tema que ha comenzado a tomar fuerza en los últimos años. No solamente el doctor Martins, también el doctor Jason Fung, que es uno de los precursores es el escritor del libro El Código de la Obesidad, habla acerca de este tema y del papel de los carbohidratos, de la insulina y también de esa combinación con grasas. Pero digamos que todavía hay mucha tela por cortar, todavía faltan muchos estudios por realizar, porque en temas de obesidad hay cosas que todavía no se terminan de entender. Por ejemplo, el papel de la insulina todavía no termina de entenderse, el papel de cómo pareciera ser que ese desbalance entre lo que entra y lo que sale hace que nos engorde. En fin, la obesidad todavía se sigue estudiando, pero les voy a hablar
de qué fue lo que me funcionó a mí. Lo primero que sin duda me ayudó fue aprender a combinar los carbohidratos y las grasas. Por ejemplo, si tú vas a comer un arroz con pollo, trata de que ese pollo tenga la menor cantidad posible de grasa y si lo vas a cocinar, hazlo con aceite de oliva. Y eso te va a ayudar a que puedas disfrutar un arroz sin ningún tipo de problema. Y si haces ese arroz un día antes y lo dejas enfriar y al día siguiente lo calientas, pues va a quedarte delicioso y va a engordarte mucho menos. Otra cosa que me ayudó muchísimo es el tema de comer una ensalada antes del plato principal. ¿Por qué comer una ensalada? Porque cuando tú agregas vegetales fibrosos, acordémonos que la fibra es súper importante para la motilidad, para reducir la insulina en el cuerpo y para reducir hasta la ansiedad porque nos da sensación de llenura. Si nosotros nos comemos una ensalada bien condimentada, puede ser con lechuga, aceituna, tomate, aguacate, pero una ensalada bien resuelta con bastantes vegetales, eso primero nos va a calmar la ansiedad. Y adicionalmente al tema de la ansiedad, va a ayudar a que cuando nosotros nos comamos el carbohidrato, ese carbohidrato libere menos insulina. Ustedes me dirán, Julio, pero ¿por qué hablas tanto de la insulina? Porque la insulina o la liberación de insulina lo único que va a hacer es atrapar la grasa que haya y acumularla. Y si no hacemos ejercicio, pues eso va a hacer que engordemos más. El tema del estudio de la insulina tiene muchos debates. De hecho, actualmente, cuando vemos los estatutos de la OMS, la combinación de alimentos con índices glicémicos altos y con muchas grasas, todavía falta evidencia, pero cada día más hay una luz que nos muestra que ese es el camino que debemos evitar. A mí la ensalada me funciona muchísimo antes de comer porque me ayuda a calmarme junto con un vaso de agua y ya después entrar al plato fuerte. ¿No les pasa que a veces cuando uno tiene hambre llega queriendo devorarse todo y después de que se devora todo sigue con hambre? Pues la ensalada y el agua antes de la comida va a ir preparando el camino para que no entremos en esa desesperación para comer y después que quedar con hambre porque comemos muy rápido. Yo se los digo porque como buen dionisíaco, yo como rapidísimo y quiero acabar todo y todo el mundo siempre me dice, ay, es que tú comes como unas ganas. Bueno, a veces se ve bonito, pero a veces parezco el náufrago cuando le acaban de poner un plato de comida. Otra cosa que a mí me ayudó muchísimo y me ha ayudado muchísimo es el ayuno. No todos estamos hechos para el ayuno. Hay personas que el ayuno lo que hace es que les descontrole la parte emocional y entren en procesos de anorexia. Hay otras personas que tienen problemas estomacales con los ácidos gástricos y no les cae bien. Pero el ayuno para mí ha sido una bendición. Y el ayuno, a diferencia de lo que muchas personas venden, de que tenemos que estar comiendo todo el tiempo, en todo segundo, para mantener el metabolismo activo, que eso es bastante relativo. Y es relativo porque la industria de la alimentación ha vendido también eso, porque a ellos les interesa también que todo el tiempo se esté vendiendo comida y que la gente esté comiendo todo el tiempo. De hecho, hay un libro que se llama Salt, Sugar and Fat, que habla acerca de cómo la industria de alimentos ha hecho que lo que querramos, ha buscado que todo el tiempo estemos comiendo. Creo que es importantísimo que si pueden busquen el libro. Su autor es Michael Moss, que es ganador de premio Pulitzer, y habla de cómo las industrias tabacaleras, con ese mismo mecanismo de pagar para obtener estudios favorables, después compraron la industria de alimentos y comenzaron también a patrocinar estudios para que los favorecieran y en cierta forma vender su forma de alimentación. Y entre esas cosas está el que tienes que comer todo el tiempo. A mí el ayuno me ha funcionado muchísimo, de hecho el ayuno es más antiguo que todos nosotros. Una de las frases que decía Platón es que ayuno para aspirar a la máxima eficiencia física y mental. Y Benjamin Franklin escribió que lo mejor de las medicinas es descansar y ayunar. El ayuno existe desde hace años. De hecho, yo confío en Benjamin Franklin porque aparte de eso, él tiene una frase que dice, la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere vernos felices. Así que si un hombre dice eso, pues yo creo todas las frases que diga de ahora en adelante. Benjamin Franklin, eres uno de nuestros padres fundadores, sin duda alguna. El ayuno a mí me sirvió muchísimo porque dentro de este tema de la insulina que yo he venido comentándoles, una de las cosas que los keto promocionan es de que no se coman más carbohidratos para evitar esos picos de insulina, pero lo que comentan otros doctores, como el doctor Fung, que les mencioné previamente, es que una de las cosas que nos puede ayudar a controlar esos niveles desmedidos de insulina es el ayuno, porque si no comemos, nuestro cuerpo se va reseteando. Porque ¿qué es lo que pasa?
Cuando nosotros comemos muchos carbohidratos constantemente, nuestro cuerpo está ya acostumbrado a liberar mucha insulina. Y el liberar tanta insulina lo que hace es que el cuerpo no sienta que exista la insulina y el cuerpo comienza a producir cada vez más insulina. Y cuando dejamos de comer por ciertos periodos, el cuerpo hace esa función de reseteo y hace que nuestro cuerpo no tenga que depender constantemente de los carbohidratos. O sea, que no estemos todo el tiempo deseando comernos un pan o una cosa. Especialmente en las noches, porque en las noches cuando el sol baja, nuestro cuerpo comienza a relajarse porque está preparándose para el sueño. Algunos de los neurotransmisores, dopaminas y todos esos, se disminuyen en nuestro cuerpo porque vamos a descansar, y como se disminuyen esos neurotransmisores, entra una necesidad de comer azúcar, porque ese azúcar nos va a subir esos neurotransmisores y nos va a generar alegría. Porque no nos engañemos, los carbohidratos nos hacen sentir bien. Entonces, para hacerles un pequeño resumen en los próximos minutos de qué fue lo que me funcionó a mí para bajar de peso, es, número 1, ese ayuno. Ese ayuno, en mi caso, era de 16 horas. Digamos, yo cenaba y después comía al mediodía el día siguiente. Pero con que ustedes dejen de comer 12 horas, eso es un número perfecto porque los ayuda a ir reseteando el cuerpo. 12 horas es de 7 de la noche, que sea su última comida, y comiencen a comer a las 7 de la mañana. No les va a pasar nada por eso. De hecho, nuestro cuerpo siempre necesita descanso. Nosotros descansamos por lo menos 8 horas y no hay necesidad de que si nuestro cuerpo tiene que descansar, tengamos que estar comiendo todo el tiempo. Si son 12 horas, buenísimo. A mí me funcionó ese espacio hasta el mediodía. Entonces yo cenaba y comía al día siguiente del mediodía. ¿Y qué era lo que pasaba en la mañana? En la mañana yo me levantaba, tomaba agua muy fría, que es lo que a mí más me ha ayudado. Yo tomo muchísima agua, yo creo que eso es una cosa buena que me ha quedado a través de los años. Y en la mañana era que hacía ejercicio. El ejercicio yo lo veo más allá de un tema de quemar calorías para que nos ayude a bajar de peso, como algo que me ayuda a controlar mis emociones y a calmar mi ansiedad. Los ejercicios muy agresivos, a mí, lo único que me generaban era más hambre, porque olvidémonos de esto. Si usted se pone a hacer unos ejercicios súper estrictos, el cuerpo dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Y va a querer comer más para cubrir porque si no sabe cuándo va a volver a comer, entonces eso te va a generar más hambre. Por eso yo siempre digo que si una persona que no hace ejercicio, que no está acostumbrada a ningún régimen, va a querer comenzar a hacer ejercicio, no se vaya al extremo de lanzarse esas clases de Insanity, de CrossFit fortísimas, sino que vaya poco a poco. A mí lo que me funcionó fue caminar en las mañanas en ayuno, porque ¿qué pasa? Lo que dicen varios expertos es que si lo que queremos es quemar grasas, tenemos que tener nuestro estómago vacío, por decirlo de alguna forma. Porque si nosotros comemos y nos vamos a hacer ejercicio, el cuerpo lo que va a usar es esa comida que está ahí para quemarla. Pero si nosotros ya tenemos ese ayuno, que es cuando te levantas en la mañana y no has comido en la noche, el cuerpo lo que dice es, bueno, necesito grasa, voy a usar la grasa del cuerpo para quemarla. O si no, esperar 5 o 6 horas después de la última comida y hacer ejercicio en ese momento. Porque al final lo único que nosotros queremos, si queremos bajar de peso, es quemar grasa y es la mejor forma. Yo lo que hice fue caminar. ¿Por qué? Porque yo hacía ejercicios muy fuertes y me generaba mucha hambre. La caminata lo que hacía era calmarme, me ayudaba a pensar, a organizar mis pensamientos, y ya después no era un ejercicio tan fuerte y ya después llegaba el mediodía y comía sin problema. Entonces, para mí, lo más importante fue en el tema del ayuno, controlar esos momentos en donde tú sientes que te da como un hambre, te da como esos calambres en el estómago y sientes que vas a morir. Yo lo que hacía era tomar agua fría porque es lo que me cae bien a mí. Pero tú puedes tomar café sin azúcar, puedes tomar té también sin azúcar. Los té tienen muchísimos sabores sin necesidad de colocarles un sabor dulce. Una de las cosas que me ha servido a mí el ayuno es para resetear ese deseo de tomarme algo con dulce, porque el café tiene sabor por sí solo y los tés también tienen sabores por sí solos. Hay un montón de tés. A mí me gusta el English Breakfast y el Rooibos porque tienen unos sabores espectaculares. El único que no me gusta es el té chai, porque en China el té se le dice chai. Entonces es como chai chai, que pareciera ser que esa es la forma como se despiden los chinos. Chai chai. Bueno, es un chiste malo, pero no importa. Sigan caminando y no pierdan el control, por favor, a pesar de mis chistes malos. Pero a lo que voy con esto es, si usted tiene mucha hambre, digamos, si usted quiere hacer lo que hacía yo y quiere aguantar hasta las 12, pero si a las 10 de la mañana te da mucha hambre, porque es normal al principio,
cómete una proteína o cómete un poquito de aguacate o un huevo o algo de queso, pero no comas carbohidratos. Trata de evitarlo y trata de ver si puedes solamente comer algo de proteína para evitar liberar tanta insulina. Y después en el almuerzo comes tu carbohidrato y comes tu ensalada y comes todo sin ningún tipo de problema. Después de que yo almorzaba bien, señores. Yo almuerzo bien. Aquí no podemos estar y que voy a romper el ayuno, si usted quiere hacer ayuno, con pescado con brócoli. Déjese de eso. Usted coma bien. Usted cómase su carbohidrato, cómase su proteína bien hecha y si tiene un poquito de hambre, rellene un poquito más con carbohidrato y con un poquito más de proteína y otro poquito de carbohidrato. Pero no dejes de comer. Una de las cosas que siempre se nos ha vendido con todo este tema de las dietas extremas es la reducción de porciones al mínimo. Coma hasta que esté saciado. Y después de eso, yo tenía una merienda y después cenaba por ahí a las 7 de la noche y ya después eso era todo lo que comía. Y de verdad, a mí me funcionó muy bien. A lo que voy con esto es que el ayuno sirve para limpiar el cuerpo. Por ejemplo, si usted no quiere hacer ayuno ni nada por el estilo, pero usted, por ejemplo, tuvo una noche de copas, una noche loca y se comió todo lo que se atravesó y después llegó a la casa y volvió a comer, ayuna al día siguiente. O si almorzaste muy fuerte, bueno, ayuna en la noche si puede. Porque a veces nosotros tenemos esa mentalidad de que tenemos que seguir comiendo porque tenemos que comer algo y eso no necesariamente es así. Creo que tenemos que aprender a disfrutar del ayuno como una medida para que nos limpie el cuerpo. Desde Hipócrates, en la antigua Grecia, se está hablando de los beneficios del ayuno. Y no podemos ahora tirarlo por la borda y decir que eso es algo malo. Evidentemente, la idea tampoco es dejar de comer por todo el tiempo. Yo he visto casos de personas de que no, que tengo 30 días de ayuno solo de agua. Bueno, mira, si un médico te está acompañando y te está guiando en todo este proceso por alguna razón específica, me parece muy bien, pero me parece un despropósito estar haciendo ayunos de ese tipo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de necesidad. Creo que el punto crítico de todo esto es dejémonos acompañar por un profesional. Creo que sin esto estamos en la mitad del camino. Y yo se los digo porque aunque mi proceso fue sin un profesional en el tema de la dieta, mis valores sanguíneos y todo, y mi presión arterial y todo lo acompañaba un profesional. Y aparte de eso, yo tenía tantos años con tantos métodos que yo ya tenía una forma de comer. Pues no necesitaba, digamos, una guía específica. Aparte, yo soy dionisíaco y yo creo que por mi forma de ser yo pude acostumbrarme así. Pero un profesional siempre tiene que estar acompañándonos porque él siempre nos va a dar las cosas correctas. Los nutricionistas han venido cambiando en el tiempo. Ahora no solamente se enfocan en un papel, sino se enfocan en otros factores. No quiere decir que sigan existiendo nutricionistas que solamente te dan el papelito porque comas lechuga y pollo, pero creo que actualmente en redes sociales y en muchos canales de comunicación podemos encontrar profesionales que nos den las cosas que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que buscarlos, investigar, y no solamente investigar en el posteo de Facebook que dice que el último estudio que nos ha llevado a entender que las personas zurdas son más gordas. No, ese tipo de cosas no. Es entender, en tener libros, en tener literatura y en comenzar a dimensionar la obesidad de una forma diferente y de una forma más saludable. A mí me sirvió el ayuno, me sirvió caminar, me sirvió el tema de la comida con vegetales, incluir vegetales y saborear las ensaladas de una forma diferente, ir agregándolas poco a poco. Y si voy a comer un carbohidrato, pues bajarle la grasa, un carbohidrato muy fino, o si voy, por ejemplo, a comer mucha grasa, pues entonces reducir los carbohidratos. Y fundamental, la parte emocional, que lo hemos hablado en capítulos pasados. La emoción es la base de un plan exitoso para ser más saludable, ni siquiera para bajar de peso. Entonces, si tenemos todos esos factores, vamos a poder entrar en esa zona de confort que tanto queremos. Tips de Julio Ramón. Probablemente estás en el momento más gordo de toda tu vida y no sabes cómo salir de ahí. Lo primero que hay que trabajar es que quieras hacerlo, porque muchas veces estamos en un hueco y no sabemos qué hacer ni cómo movernos. Lo primero es decir, quiero hacerlo. Y ese quiero hacerlo va a ir transformándose poco a poco en acciones. Si tú lo vas deseando todos los días un poquito más, aunque suene vacío, eso te va a ir llevando a tomar pequeñas decisiones para hacer un verdadero cambio en tu vida. No te quedes solamente en el hueco del fracaso de que nunca lo habías hecho. Quédate en el de que quedan muchos días por delante
y que si haces una cosa diferente, pequeña, todos los días, va a haber una verdadera diferencia. Apolo, el dios de la luz. Dionisio, el dios del vino. Y tú, Yolanda, la diosa de la parranda que come y bebe, pero al día siguiente entrena en la platabanda. Llévatelo. Pero escuchando el podcast, mucho cuidado. ¡Lo logramos, equipo! ¡Lo logramos! Ahora tienes dos opciones. Seguir ejercitándote o haz un burpee. Sí, solo un burpee. Quizás mañana hagas 2 o 3 y así sucesivamente. Lo que sí es importante es que te estires muy bien, porque eso ayudará a tus músculos y pon algo de música para que relajes la mente. Así que entrégate y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y si este capítulo lo escuchaste sentado, recuerda que el próximo lo podrás escuchar caminando. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas como Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube, y cuando lo dejes de oír, voy a seguir sonando en tu mente y tu corazón. Sígueme a través de Julio Ramón Pérez en todas las plataformas, compártelo si te gusta a quienes conozcas y recuerda comprar el libro en Amazon.com o en audiolibro en varias plataformas disponibles en julioramonperez.com.